¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil sobre hechos relevantes en la vida pública de nuestro país. Si Alejandro Moreno Cárdenas, conocido más por su apodo de Alito, pensaba que los próximos 6 años, aunque tuviese fuero constitucional de senador de la República, iban a hacer un paseo por las nubes, creo que se ha equivocado. Creo que las señales que empieza a recibir a partir de hoy, en particular del Instituto Nacional Electoral, son señales que hablan de que no va a tener un tránsito muy tranquilo y feliz durante el próximo sexenio. Pues bien, con estilo político áspero, procaz, de peleador pendenciero y callejero, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido por el apodo de Alito, está contra las cuerdas y podría ser noqueado políticamente hasta perder la presidencia nacional del PRI. Esto si el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprueba el dictamen elaborado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del mismo INE, que considera ilegales los cambios a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional que permitieron la reelección del senador campechano en la dirigencia del tricolor por 4 años más hasta el 2028. La Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 34 que la elaboración y modificación de sus documentos básicos en ningún caso se podrá hacer una vez iniciado el proceso electoral, y se refiere que los partidos políticos, una vez que está en marcha el proceso, no pueden hacer cambios a sus documentos básicos, como lo hizo el PRI para favorecer la posibilidad de reelección de Alito. En el fragor del combate legislativo por la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el presidente nacional del PRI estaría en una posición muy vulnerable que podría obligarlo a ceder y negociar con Morena y sus aliados el visto bueno para los cambios constitucionales promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, fíjese usted, Alito quedaría de esa manera frustrado porque se frustraría el sueño de permanecer por lo menos 2 periodos más al frente del PRI, hasta el año 2032. Las ambiciones de Moreno Cárdenas están sustentadas en la reforma al artículo 178 de los estatutos del PRI, llevada a cabo el domingo 7 de julio del 2024, aprobada por una Asamblea Nacional en la cual participaron más de 3,000 militantes que votaron para permitir que tanto Alito, ahí lo vemos en la foto, tanto Alito como Carolina Vigiano, que también está en la foto con él, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, que los dos pudieran ser electos hasta por 3 periodos consecutivos, es decir, el periodo por el que fueron electos de 1979 a 1993, del 2019, del 2019 al 2023. Ese fue el periodo para el que fueron electos la señora Vigiano y Alito Moreno, 4 años del 2019 al 2023, pero con esta reforma al artículo 178 de los estatutos del PRI, podrían permanecer hasta el año 2030. Bueno, ¿qué dice esa reforma? Fíjese usted muy bien lo que dice la reforma en la que se está escudando Alito. Las personas titulares de la presidencia y la secretaría general electas para los comités ejecutivos nacional y directivos de las entidades federativas durarán en su función 4 años y podrán ser electas hasta por 3 periodos consecutivos. Esto significa que Alito y su secretaria general, electos ya para un primer periodo del 2019 al 2023, podrían ser electos 2 periodos más para llegar hasta el año 2032. Los comités municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México durarán en su función 3 años y podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos, se lee en el dictamen avalado durante la Asamblea Nacional. Por supuesto, en este caso de los comités
de los comités municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México no fueron tan favorecidos y no fueron tan generosos con ellos, porque solamente durarían 3 años de gestión y solamente podrían ser electos por 2 periodos, no por 3 periodos, como es el caso de Alito y de la secretaria general. Bueno, el documento que le mencionamos de las reformas agrega que las personas actualmente titulares de la presidencia y la secretaría general de los comités ejecutivos nacional, directivos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán participar en el proceso de renovación ordinario inmediato, considerándose su elección inmediata anterior como la primera de las que prevé el citado precepto. Es decir, Alito hizo todo lo que necesitaba para acomodar los estatutos a su conveniencia, a su voluntad, para quedarse en la dirigencia del PRI hasta el año 2032, como usted podrá ver. Pero mire usted, vemos la diapositiva número 5. Alito Moreno actúa como si fuera verdaderamente un gran dirigente del PRI. Sin embargo, está en camino de convertirse, igual que Jesús Zambrano en el caso del PRD, en el sepulturero de este partido histórico que nació en el año 1929, hace 95 años. Bueno, pues el padrón de afiliados del PRI en el año 2017, que fue el mismo padrón que recibió el PRI cuando lo tomó Alito en el 2019, el PRI tenía 6.368.763 afiliados. 6 millones. Y en agosto del 2023, de acuerdo con el registro oficial del Instituto Nacional Electoral, el PRI de Alito, ese que tomó Alito en el 2019, ya solamente tenía 1.411.889 militantes. Es decir, hay que poner en la cuenta de Alito Moreno que desde que él tomó posesión hasta este momento en el que sigue usufructuando el poder en el tricolor, ese partido ha perdido 4.956.874 militantes, es decir, casi 5 millones de personas han dejado el PRI, han abandonado la militancia en el PRI, lo cual significa que solo durante el periodo de Alito Moreno, ese partido ha perdido el 77.83% de sus militantes. Nada más para que usted pueda dimensionar el fracaso que representa el periodo de Alito Moreno, que no tiene medida en su ambición y pretendería quedarse hasta el 2032 en la dirigencia del partido. Bueno, ¿cuál es la historia de este personaje que ha sido un rotundo fracaso al frente del PRI? Bueno, el 11 de agosto del 2019, Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Vigiano, candidatos a la presidencia y a la Secretaría General del PRI, respectivamente, lograron 1.603.725 votos en unas elecciones internas, en tanto que sus rivales, la yucateca Ivonne Ortega y José Encarnación, quedaron en un lejano segundo lugar con solo 177.298 votos. En el momento en que Alito Moreno fue electo, él presumía que llegaba a disputar ese cargo porque tenía la bendición del ya entonces expresidente Enrique Peña Nieto. Y eso hizo valer en la estructura del PRI para quedarse como presidente del partido con la señora Carolina Vigiano como secretaria general. Unos días después, desencantada del PRI, partido al que acusó de que se impusieron las cúpulas, Ivonne Ortega abandonó el tricolor el 19 de agosto del 2024, luego de casi 3 décadas de militancia, y actualmente está en el partido Movimiento Ciudadano. Y en la diapositiva número 7 podrá usted darse una idea del desplome que ha sufrido el PRI. Por ejemplo, hay estados donde verdaderamente su presencia es verdaderamente ridícula. Por ejemplo, en Baja California Sur, un partido como el PRI tiene solamente 1.238 militantes. Hay otros estados como Jalisco, que es un estado importantísimo, es el tercer estado más importante por votantes y población de la República, y en Jalisco el PRI solamente tiene 7.105 militantes.
Hay otros estados como Morelos, donde apenas tiene 3,787, y así podríamos hacer una revisión de cómo ha ido cayendo y disminuyendo la militancia del PRI en este periodo en el que ha estado mal dirigido por Alito Moreno. Y sin embargo, otro asunto que también habría que analizar con seriedad: partidos como el PRI, partidos como el PRD, como Movimiento Ciudadano, como el Partido Verde, como el Partido del Trabajo, que no tienen mayor significación para los ciudadanos, son partidos que les salen muy caro al contribuyente. Tan solo este año de financiamiento directo a los partidos, se les van a dar durante el transcurso del año más de 14,000 millones de pesos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, sin tomar en cuenta los otros más de 3,000 millones que se les dieron para gastar en las campañas. De tal manera que es un dineral el que se ha invertido en los partidos políticos. En total los partidos políticos este año van a gastar más de 10,400 millones de pesos. 10,400 millones, 6,000 millones y fracción para actividades ordinarias y más de 3,000 millones para campañas. En total, 10,400 millones de pesos, un poco más es lo que van a costarle este año los partidos políticos a los contribuyentes. Pues bien, el periodo de Alito Moreno al frente del PRI debió haber terminado el 18 de agosto del 2023. Sin embargo, con el control férreo del partido, a través de las dirigencias estatales impuestas por él, el campechano logró que el domingo 7 de mayo del 2023, el Consejo Nacional, con una votación en su favor de 518 votos de 521 posibles, ampliara su mandato como presidente del PRI hasta después del proceso electoral del 2 de junio del 2024. Recuerde usted que el periodo que inició Alito en el 2019 debía terminar en agosto del 2023, pero hizo por ahí sus enjuagues y logró que se modificara el estatuto de su partido para que le ampliaran su periodo un año más, con el pretexto de que pues ya estaba en marcha el proceso electoral y alguien tenía que hacerse responsable. Pero el miércoles 26 de abril del 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó esa reforma a los estatutos del PRI que permitieron que Alito Moreno prorrogara su mandato un año más hasta el 2024, después de las elecciones de presidente, senadores y diputados federales. La sentencia del máximo tribunal electoral dejó sin efecto una resolución del Instituto Nacional Electoral que había considerado que era conveniente anular esa reforma estatutaria que le amplió el periodo de dirigencia a Alito Moreno un año más, del 2023 al 2024. Y mire usted, en la diapositiva número 10 vemos otra prueba irrefutable de la fallida administración de Alito Moreno en el PRI. Por supuesto, quienes han sido impuestos por él en las dirigencias de los estados, pues están muy contentos porque de cualquier manera reciben una partecita de las prerrogativas que su partido recibe de financiamiento federal. Pero vea usted, nada más en el periodo de Alito Moreno, entre agosto del 2019 y julio del 2024, el PRI ha perdido 11 gubernaturas, entre ellas la joya de la corona, que es el Estado de México, el estado más grande de la República, el que tiene más electores y además el que tiene el presupuesto más elevado, con más de 300,000 millones de pesos anuales, que muchas veces sirvieron para financiar al PRI en otras entidades del país. Bueno, pues todo eso hay que agregarlo a la cuenta de Alito Moreno: 11 gubernaturas perdidas entre 2019 y 2024. El 10 de julio del 2024, el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional aprobó que el método de selección de su dirigencia fuera en una asamblea de consejeros políticos, con lo que se descartó el voto directo de la militancia. Recordará usted que le decía hace un momento que en el 2019, cuando fue electo Alito, votaron todos los militantes del PRI. Bueno, para no correr riesgos en este año, el Consejo Político Nacional, a gusto de Alito, dijo: no, ahora nomás vamos a votar los consejeros políticos.
El miércoles 24 de julio del 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimó los recursos presentados por integrantes del PRI contra la reforma promovida por Alejandro Moreno a los estatutos del tricolor, con la que el político buscaba perpetuarse en la dirigencia, por lo menos en principio, hasta el 2028. Luego de la reforma aprobada el domingo 7 de julio del 2024 por el Consejo Nacional del PRI, para ampliar el periodo de Alito por 2 periodos más en la presidencia del partido, el domingo 11 de agosto del 2024, Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Vigiano fueron reelectos como presidente nacional y secretaria general del tricolor por 4 años más hasta el 2028. Pero este periodo, hasta el 2028, es el que está en duda ante las consideraciones que hace hoy el Instituto Nacional Electoral de que podría declararse ilegal esa modificación de los estatutos y, en consecuencia, anular el nombramiento de Alito Moreno como presidente del PRI. Veamos la diapositiva 13 para que vea usted lo poquito que le queda al PRI y lo que administra Alito Moreno. Moreno administra las miserias del partido porque solamente le queda la gubernatura de Coahuila con Manolo Jiménez y la de Durango con Esteban Alejandro Villegas Villarreal, y en total el PRI apenas gobierna un porcentaje del 3.95% de la población del país y apenas el 3.87% de potenciales votantes en toda la República. ¿Y cuáles son las razones legales por las cuales se tendría que declarar nula la reforma a los estatutos del PRI que Alito Moreno promovió para beneficiarse? Bueno, es muy simple. La Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 34 que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta ley, así como en su respectivo estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. Es una facultad de los partidos hacer esas modificaciones a sus documentos básicos, pero hay una salvedad. La elaboración y modificación de sus documentos básicos en ningún caso se podría hacer una vez que inició el proceso electoral. Aquí la pregunta que cabe es ¿cuándo empezó y cuándo terminó el proceso electoral durante el cual se hicieron las reformas al estatuto del PRI que el INE considera ilegal? Bueno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 225 que el proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección, es decir, en septiembre del 2023. Empezó este proceso electoral y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, o en todo caso, la conclusión del proceso electoral será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto contra cualquiera de los 3 procesos electorales, el de presidente, el de senadores o el de diputados federales. Por otra parte, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE del jueves 7 de septiembre del 2023, ese día, el jueves 7 de septiembre del 2023, el INE dio el inicio formal y oficial al proceso electoral federal 2023-2024. Fue el miércoles 14 de agosto del 2024 cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el dictamen mediante el cual realizó el cómputo final de la elección presidencial y declaró su validez, y declaró también a Claudia Sheinbaum Pardo como primera presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. Pero la conclusión del proceso electoral fue el miércoles 28 de agosto del 2024, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del Consejo General del INE por el cual se asignaron las diputaciones federales y las senadurías de representación proporcional, y con esa decisión inatacable de la Sala Superior, formalmente terminó el proceso electoral. Por lo tanto, la sesión extraordinaria del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en la sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral del jueves 7 de septiembre del 2023, se inició el proceso electoral, proceso que tuvo su jornada en la elección de presidente, de senadores y de diputados. Por lo tanto, la reforma que se hizo al estatuto del PRI es una reforma que se hizo en un momento en el que todavía ya estaba en marcha el proceso electoral. Por lo tanto, esa modificación de los estatutos del PRI, realizada por su Asamblea Nacional el domingo 7 de julio del 2024, para permitir que tanto Alito como Carolina Vigiano fueran electos para el periodo 2024-2028 y para que pudieran incluso ser reelectos para el periodo del 28 al 32, esa reforma se hizo cuando todavía no terminaba oficialmente el proceso electoral y carece de toda validez y legalidad. Por lo tanto, el nombramiento de Alito Moreno como presidente nacional del Tricolor tendría que ser invalidado, pero esto lo tendrá que decidir la Sala Superior del Tribunal Electoral. Como usted puede ver, la suerte de Alito está tambaleándose, es como un boxeador que está arrinconado en las cuerdas y que podría ser noqueado, políticamente hablando, por el Instituto Nacional Electoral. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias y buenas noches.